Bendiciones para todos. Bienvenidos a esta clase. Es una alegría poder reunirnos una vez más y aprender juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que es fundamental en nuestra vida cristiana. Aprender a buscar la dirección de Dios. Y va a estar basado en Josué 9 y 10. En este capítulo nos vamos a encontrar otra vez con Josué y los líderes de Israel, pues enfrentando una situación en la que por confiar en sus propios ojos y no consultar al Señor, fueron engañados. Y pues bueno, para nosotros es importante que recordemos que siempre debemos buscar la guianza del Señor antes de tomar decisiones, sean pequeñas o sean grandes, porque nuestra vida es limitada, pero el Señor lo ve todo. Así que a lo largo de esta clase vamos a estar reflexionando sobre cómo podemos aprender a depender de la dirección del Señor en nuestro caminar diario. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. Como creyentes, este pasaje nos recuerda que no basta con confiar en nuestra experiencia o lógica humana. Necesitamos aprender a buscar la dirección de Dios y confiar plenamente en el Señor. Cuando lo reconocemos en cada decisión, Él mismo se encarga de guiarnos por el camino correcto, evitando tropiezos y mostrándonos su voluntad. Vamos a estar explorando las consecuencias de las decisiones no sabias en Josué 9. También estaremos aprendiendo a confiar en la dirección de Dios cuando nos enfrentamos a decisiones en la vida. Y nos vamos a preparar para buscar escuchar a Dios en el futuro, escuchando su palabra hoy. La verdad central: Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. Y el versículo clave, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y bueno, pues empezamos con esta breve meditación en un cuento llamado Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia andaba perdida en ese país y estaba buscando cómo salir de ese lugar. Al primero que se encuentra es un gato, y en el cuento pues él le pregunta: ¿por dónde puedo salir? ¿Qué camino debo tomar? Y él le responde: pues eso depende a dónde quieres ir. Y ella, en ese momento confundida y sin destino específico en la mente, contesta que no le importa mucho a dónde. Y entonces este gato aprovecha y le dice: cualquier camino sirve en ese caso, porque siempre se llega a alguna parte si se camina lo suficiente. Este gato le da una respuesta lógica, pero también esto refleja que su respuesta no tiene ningún propósito, porque a este gato no le importa nada de Alicia. Caminar sin rumbo efectivamente nos lleva a cualquier lado, pero no necesariamente al lugar correcto. Y nosotros en la vida, hermanos, en nuestro andar, debemos tener un propósito. Y si no lo tenemos, no tenemos que depender de un guía tan indiferente y tan pragmático como este gato, sino que contamos con nuestro Padre Celestial, que sí sabe el camino, que Él nos comprende y está dispuesto a dirigirnos si aprendemos a escuchar su voz. En nuestra historia, después de la victoria sobre Jericó y el pueblo de Jai, Josué renovó el pacto con Dios para agradecerle por su victoria. Levantó un altar, ofreció sacrificios, leyó toda la ley delante de su pueblo, incluyendo bendiciones, maldiciones, todo. Sin embargo, en la siguiente parada,
Tienen que recordar esta palabra. Es algo que a nosotros nos dejó el apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando decimos que debemos velar y estar alertas, nos referimos en lo espiritual constantemente. ¿Por qué? Porque estar en contacto directo con Dios constantemente en oración, en ruego, en la lectura de su palabra, nos va a ser una ayuda muy eficaz cuando necesitemos la dirección de Dios. Tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo en cualquier circunstancia para poder salir adelante. La parte 1 se llama La falta de oración conduce al engaño. Los hombres en el mundo son libres de sus decisiones, pero decidir lo bueno, por ejemplo, decidir ser honesto, es una muy buena elección. Vamos a conocer a los gabaonitas, un pueblo de los hebeos que tuvo miedo de perecer en manos de los israelitas. Y ellos tomaron la decisión de no ser honestos, sino de usar su astucia y mentir para poder sobrevivir. Y aquí vemos que la parte A nos dice la conspiración de los gabaonitas. Y vamos a estar leyendo Josué 9, 1, 15, 1 al 5. Dice el verso 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concentraron para pelear contra Israel y Josué. Hasta ese momento, hermanos, los israelitas habían combatido contra ejércitos que defendían las ciudades. Sin embargo, ahora se iban a enfrentar a reinos completos en esta ciudad tan llena de reinos, de gente. Ya escuchamos cuántos reinos había. Estos reinos ocupaban la tierra que Dios les había prometido que era para ellos. Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y desde el sur del Líbano hasta el mar Muerto. Y en el verso 3 nos encontramos con los gabaonitas, dice el verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de su astucia. Estos gabaonitas no quisieron pelear contra los israelitas por todo lo que habían visto a su alrededor, todas las cosas que había hecho el Dios de Israel. Entonces decidieron mejor buscar un tratado de paz y salvar su vida. Solo que esto no iba a ser fácil. Seguramente que habían escuchado en los mandamientos de Dios que todo pueblo cananeo debía ser destruido, pero que a las ciudades de alrededor se les podría ofrecer un tratado de paz. Y este fue el plan. El verso 4 dice, porque fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos, y en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían del camino era seco y mohoso. Ellos debían acercarse para poder hablar con ellos, pero para evitar ser aniquilados, se disfrazaron de embajadores, vestidos como ya escuchamos, con ropas andrajosas y con unas pruebas como la comida mohosa y su calzado, para aparentar que habían viajado desde lejos. Así parecerían menos amenazadores y podrían lograr que Israel aceptara su pacto de paz. Los otros reinos decidieron unirse para pelear contra Israel, se llenaron de orgullo, se resistieron contra Israel porque confiaban en su fuerza militar.
pero fueron derrotados por completo y sus ciudades fueron destruidas y sus pueblos fueron exterminados. Y ese fue el resultado de endurecer su corazón contra el Dios de Israel. Pero estos gabaonitas, por temor a Dios, se humillaron. Y no se humillaron ante Dios, sino que fueron a humillarse ante los israelitas, porque buscaban hacer un pacto con él y usando así esa astucia, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el resultado. La parte 1, la inciso B, se llama el error de los israelitas. Después de todas las victorias que habían tenido los israelitas, yo creo que ellos ya debían de haber entendido que debían siempre confiar en Dios y seguir sus instrucciones para lograr el éxito en cualquier batalla. Pero no fue así, hermanos. Vamos a leer el verso 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Los israelitas desconfiaron un poco y les preguntaron, el verso 7, ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Esto era importante porque Dios había prohibido cualquier pacto con los cananeos, habitantes malvados de esas tierras, sanguinarios, y que además adoraban a sus dioses, y a los cuales les arrojaban a sus pequeños hijos, a sus niñitos, al fuego, de una manera muy cruel. Deuteronomio 20, 16 al 18 y Éxodo 23, 32 nos dice de esta prohibición. Pero dice, pero en cuanto a las ciudades que se encontraban en el camino, Dios iba a permitir ese tratado de paz. Y dice así el verso: cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, ofrécele primero la paz. Y si ella acepta hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentre en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Es muy probable, hermanos, que esta información se hubiera corrido entre los pueblos de la región, así como también oyeron acerca del Mar Rojo y de la caída de Jericó. Quizás ellos supieron de estas leyes también, porque miren lo que dicen en el verso 8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿y quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y dicen: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que le hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Y por lo cual, pues nos aconsejaron nuestros ancianos, ¿verdad?, que viniéramos a su encuentro para decirles que ofrecerles este tratado de paz, esta alianza. Y entonces les mostraron esas pruebas que habían preparado para engañarlos. Mira, este es nuestro pan, lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y helo aquí, ahora ya está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helos aquí, ya rotos. Y también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa del muy largo camino. Los líderes de Israel los miraron, vieron esas pruebas, pero no consultaron al Señor. Creyeron a la palabra que habían escuchado e incluso firmaron un tratado con los gabaonitas en el nombre del Señor. Estos gabaonitas mostraron con esa actitud un discernimiento al reconocer el poder de Dios y buscar la misericordia, pero usaron el engaño. ¿Por qué los israelitas
No consultarían al Señor que les iba a sacar de su error antes de que firmaran. Quizás, ¿verdad? Después de ver las victorias de Jericó, tuvieron mucha confianza. Quizás esos argumentos y esas pruebas fueron bastante convincentes. O quizás menospreciaron el asunto y dijeron, bueno, podemos resolver esto sin problema. A lo mejor los vieron como un asunto menor a estos pobres hombres que venían de lejos. Hermano, ¿usted alguna vez ha tomado una decisión sin orar porque le parecía algo pequeño y sin importancia y después se dio cuenta que se había equivocado? Bueno, pues nosotros tenemos también mucho que aprender acerca de este episodio, ¿verdad, hermano? Que podemos equivocarnos. La parte B dice vivir con las consecuencias. Y aquí tenemos el inciso A. Vamos a ver esas consecuencias. La falta cometida en ese pacto con los cananeos no fue cosa menor como ellos quizás pensaron. Fue algo grave porque desobedecieron un mandato de Dios. Aquellos pueblos violentos, capaces de grandes maldades, sanguinarios y además idólatras a tal grado que presentaban a sus pequeñitos, a sus dioses, ya habían recibido una sentencia divina de Dios. Pero este pacto les permitió escapar de ella. Aunque Dios perdona nuestras faltas cuando nos volvemos a Él, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, pero debemos enfrentar consecuencias, porque esas consecuencias a veces no se pueden detener. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 16. Solo 3 días habían pasado desde ese pacto, cuando los israelitas se dieron cuenta de que habían sido engañados. Pasados 3 días después de que hicieron alianza con los gabaonitas, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim. 4 ciudades cananeas habían venido a confabularse, a engañarlos, y ellos estuvieron de acuerdo con ellos. Hicieron un tratado de paz y de alguna manera les entregaron la tierra prometida. Era demasiado tarde para cambiar lo que habían firmado porque lo habían hecho en nombre de Dios. Por no consultar al Señor, les dieron ese territorio a los cananeos violando los mandamientos. Este compromiso que se había hecho ya en el nombre de Jehová se convirtió en un compromiso sagrado. El pueblo se quejó. Y sin embargo, los gabaonitas pudieron vivir. Aunque, como la ley decía, fueron puestos en servidumbre, ¿verdad? Hermanos, hay un camino que al hombre le parece derecho. Parece que sí. Ay, yo creo que estos hombres nos dicen la verdad. Pero no alcanzaron a ver este camino, que a veces es un camino de muerte, porque estos hombres eran muy malos y en realidad sí tenían miedo de Dios. Pero ¿qué tal si no? Ellos quizás hubieran muerto a manos de los gabaonitas. Esto era un riesgo latente. Por eso, hermanos, debemos siempre preguntar al Señor, al Espíritu Santo, especialmente cuando nos sentimos más confiados. Dice la palabra que algunos siglos después,
Saúl rompió ese pacto matando a los gabaonitas. Y Dios trajo su juicio sobre Israel con una gran hambruna. Los juramentos ante el Señor tienen que ser siempre válidos. Y es que el Señor así los considera. Puede ser una cadena que te pones sin querer. Entonces, hermanos, es muy importante obedecer y depender del Espíritu Santo para que nos proteja de errores que pueden tener unas consecuencias que nos pueden ser como unas cadenas para nuestra vida. No consultar a Dios. Cuando cometemos un error y enfrentamos problemas por no haber consultado al Señor, no podemos borrar lo que hicimos. Sabemos que habrá consecuencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la palabra nos aconseja. Primera de Juan 1:9 dice, confesar a Dios, presentar a nuestro Señor nuestro error en oración, pidiéndole perdón y pidiendo restauración. Eso es número 1, confesar nuestros pecados en una oración sincera, pidiéndole perdón y que restaure ese error que nosotros cometimos. También es importante aceptar las consecuencias, ¿verdad? Debemos de ser responsables como lo fue Israel, ¿verdad? Ellos respetaron ese tratado que habían hecho. Nosotros también debemos aceptar y ser respetuosos con lo que ya hemos hecho, con la palabra que hemos dado y no añadir más pecado tratando de arreglar las cosas. También debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo de aquí en adelante, aprender a depender de su guía para no volver a caer en la misma trampa, como dice Juan 16:13. Y Romanos 8:28 nos recomienda convertir este error en una oportunidad, porque Dios puede usar incluso nuestros errores para enseñarnos obediencia, dependencia y humildad. El pasado no se puede cambiar, pero sí el presente y el futuro si caminamos bajo la dirección del Espíritu del Señor. El inciso B de la parte 2 nos dice, los gabaonitas se salvan. El Salmo 25:6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Incluso, hermanos, en medio de tanta violencia y este ambiente tan pesado que había en medio de la guerra y de toda esta conquista de Canaán, podemos ver la misericordia de Dios obrando entre las personas cuyos corazones eran dóciles a Él. En Josué 9:22-27, pues vemos a Josué que viene y se confronta con los gabaonitas. Les reclama y les dice, miren, ¿saben qué? Su castigo por habernos engañado va a ser que ustedes van a ser nuestros servidores como portadores de leña y de agua para la congregación de Israel. Vosotros y vuestros hijos con vosotros seréis leñadores, aguadores para la congregación del Señor. En los versos 24 y 25, los gabaonitas explican por qué lo hicieron. Nosotros, dice, temíamos mucho. Obramos así para que no nos exterminase el Señor delante de vosotros porque teníamos miedo. Dios, el Dios de Israel, aquel que los había salvado de Egipto, ya era famoso en toda la tierra de Canaán y había ordenado destruir a todos sus habitantes. Aquellos hombres, hermanos, eran guerreros fuertes, muy fuertes y muy temidos, y su ciudad era grande. Pero ellos reconocieron el poder superior de Dios y prefirieron ponerse a merced de Josué. Los gabaonitas, hermanos, sirvieron para todo el pueblo y también sirvieron en el templo del Señor, bajo la autoridad de los levitas, claro. Y continuaron, según la tradición, ayudando en el templo, incluso 900 años después
en el tiempo de Esdras y de Nehemías. ¿Cómo podemos protegernos del engaño? Para protegernos del engaño es fundamental mantenernos conectados con Dios por medio de su palabra. Por ejemplo, veamos lo que nos recomienda Filipenses 4, 6, 7. Nos anima a consultar siempre al Señor en oración. ¿Cómo? Pues llevando a Él todas nuestras preocupaciones y todas nuestras decisiones. También el Salmo 119, 105 dice que Dios nos da la luz, la dirección en medio de la confusión, ¿verdad? Primera de Juan 4:1 exhorta la importancia de probar los espíritus. Debemos probar los espíritus para discernir si son verdaderos, no dejándonos llevar por cualquier enseñanza. No podemos dejarnos deslumbrar por lo que vemos. Y también Hebreos 10:24 nos dice algo muy importante, hermanos. Convivir en la comunidad de fe nos ayuda a animarnos y a cuidarnos mutuamente. Por eso no debemos caminar solos. Debemos auxiliarnos en la comunidad que Dios nos ha regalado en el templo a donde vamos. Y finalmente debemos vestirnos de la armadura de Dios, estando firmes contra las estrategias del enemigo, como nos instruye allá Efesios 11, ¿verdad? Siguiendo siempre la voz de Dios. Así que estos principios nos pueden ayudar a reconocer el engaño y permanecer firmes ante la verdad del Señor antes de que caigamos. Hermanos, Rahab y los gabaonitas mintieron. Se parecen en algo, pero por razones muy distintas. Rahab lo hizo por fe en Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos esa historia? Y para proteger a su familia. Allá en Josué 2, actuó sola y siendo reconocida como ejemplo de fe, porque fue por su fe que ella exaltó al Señor. Y es una heroína, allá en Hebreos 11. Los gabaonitas, en cambio, mintieron por miedo y usando su astucia, buscando sobrevivir como pueblo. Fue un buen grupo de personas, ¿verdad?, que se confabularon. Fueron perdonados, pero fueron condenados a vivir como servidumbre en Israel. Rahab actuó por fe, los gabaonitas por miedo, y sin embargo, todos fueron bendecidos. Parte 3. Dios responde a las oraciones y da la victoria. Ahora entendemos las consecuencias de los errores que podemos cometer por no consultar a Dios, ¿verdad? En cambio, Dios responde a las oraciones y da la victoria. El inciso A nos dice el ataque de los amorreos. Josué 10, del 1 al 8, nos habla de una de las palabras fieles que Pablo compartió con su hijo espiritual, Timoteo, cuando le dijo: si nosotros fuéramos infieles, es decir, si caemos, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Josué y los israelitas van a aprender esto de primera mano cuando Dios intervenga en su siguiente batalla. Pues ahora vamos a ver los efectos de esa alianza. Les platico que la presencia del pueblo israelita bajo la dirección de Jehová, el Dios Todopoderoso, puso bajo mucha tensión a todo el territorio y sus habitantes. Los gabaonitas estaban ahora aliados con Israel y esto generó gran temor político y militar a través de la región. En Josué 10, 1 y 2 leímos que Israel ya había conquistado Jericó y Jai y había hecho con Gabaón un pacto de paz y vivían y habitaban juntos. Dice la palabra, temieron mucho estos reyes amorreos porque Gabaón era una gran ciudad con uno
una de las ciudades reales y mayor que Ai, el que había sido destruido. Todos sus hombres, dice la palabra, eran fuertes. Había un rey llamado Adonisedec de Jerusalén y fue uno de los 5 reyes amorreos que decidieron unir sus fuerzas e eliminar a Gabaón de una vez por todas. Y dijo a los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón: suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Así, 5 reyes de los amorreos se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos. Acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Eso lo vemos en Josué 10:5. Cuando los amorreos atacaron, los gabaonitas rápidamente enviaron un mensaje a Josué pidiendo ayuda. No niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Era la hora de poner a prueba ese tratado que habían firmado. Josué respondió fielmente. Subió a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Envió rápidamente a todo su ejército, incluidos los mejores guerreros, con la plena intención de honrar esa alianza con Gabaón, porque había sido, pues, en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y no importa que hubiera sido a través del engaño, había sido el nombre del Señor. Y entonces Dios nuestro Señor le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. A pesar del pecado de Acán en Jericó, otro error de los israelitas, a pesar de esa desastrosa derrota primera en Ai, a pesar de que Josué cayó en el engaño de los gabaonitas por no consultarle en algo tan importante, Dios nuestro Señor permaneció fiel a ellos. Su pacto seguía vigente, la victoria estaba asegurada. Así que el apoyo de Josué a los gabaonitas nos recuerda que nosotros también debemos ser íntegros como lo fue Josué. Nuestras decisiones, hermanos, deben honrar a Dios. Nosotros debemos darle honra a Dios por medio de nuestra palabra, de cumplir nuestra palabra. Nuestra integridad no debe ser afectada por conducta de otras personas, aunque nos hayan engañado. Si nosotros empeñamos nuestra palabra en el nombre del Señor, debemos cumplirla. Así que Josué no guardó rencor, sino que cumplió su promesa e hizo lo recto, a pesar de todo. Muchas veces pensamos que ya no somos dignos de seguir adelante por los errores que cometemos. Pero la lección de Josué es que Dios permanece fiel y la clave está en no quedarnos en la derrota, sino levantarnos. Dios le dio la victoria a pesar de todas estas fallas, porque su plan no dependía de ellos, sino de su fidelidad, de su palabra. Aunque hayan cometido errores, Dios seguía comprometido con su promesa de darles esa tierra. Su fidelidad era mayor que nuestras caídas, aún lo es con nosotros. Él nos disciplina, pero nunca nos abandona. Aunque nosotros no seamos constantes, dice la palabra, ¿verdad? Le dijo Pablo a Timoteo, él permanece fiel. Israel no merecía la ayuda de Dios y nosotros no merecemos nada, no merecemos la ayuda de Dios. Sin embargo, su poder y su gloria siempre están presentes cuando el Señor se compromete. El fracaso, hermanos, no determina nuestro final. En Cristo tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir caminando en fe, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará, como dice Filipenses 1:6.
Y ya estamos terminando. La parte, el inciso B nos dice, ¡wow! El sol se detiene. De todas esas batallas, elecciones sobre la fidelidad, llega un momento en que el pueblo volverá a ver su poder de manera asombrosa. Desde que Moisés sacó a Israel de Egipto, el pueblo había sido testigo de un Dios que obra más allá de toda lógica humana. Una y otra vez el Señor había mostrado que nada podía detenerlo. Ahora, mientras Josué y sus hombres se preparaban para enfrentar a los amorreos que atacaban a Gabaón, Dios estaba a punto de hacer algo sorprendente, algo que rompería los límites de la naturaleza misma, recordándoles y recordándonos a nosotros que la victoria siempre está en sus manos. La mano de Dios se hizo evidente durante toda la batalla de Israel contra los amorreos. Josué guió a su ejército en una marcha toda la noche y atacó de manera inesperada. Dice la palabra, Josué vino de repente contra ellos, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué 19. Entonces el Señor, hermanos, llenó de miedo a los amorreos y los derrotó, causando gran destrucción desde Gabaón hasta Aseca y Maceda. Los amorreos se vieron obligados a retirarse por el paso angosto de Bet-Orot. Huyeron por un paso que estaba muy angosto. Y ahí los israelitas mataron a muchos de ellos. El ejército continuó huyendo. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orot, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel habían matado a espada. Verso 11. Y a medida que avanzaba la batalla, Josué debió darse cuenta de que el sol pronto se pondría, lo que haría más difícil asegurar la victoria. Entonces levantó una petición asombrosa al Señor delante de todo Israel. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Josué 10, verso 12. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Y dice el verso 13, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¡Wow! Nuestra comprensión moderna de la astrología no ha hecho más que aumentar este asombro ante este milagro, hermanos. Por imposible que parezca, el Dios que creó nuestra galaxia no tiene ningún problema en suspender las leyes naturales que él mismo estableció. Dice el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Qué maravilloso! El versículo 3 menciona que este hecho fue registrado en el libro de Jacer, también llamado libro recto. Es un registro extrabíblico de la época, probablemente de hechos militares. Y este libro, pues por tanto tiempo que ha pasado, se perdió. Pero su mención subraya lo extraordinario de este evento. Finalmente, Josué y todo Israel con él volvieron al campamento de Gilgal. Hermanos, podemos recordar que en vez de depender de nuestra capacidad limitada para enfrentar situaciones difíciles, debemos de confiar en el Dios Todopoderoso cuando oramos como Josué,
Tal vez, quizás, hermanos, vamos a recibir una respuesta sobrenatural. Pero aunque Dios obre de manera distinta, si no alcanzamos a ver algo sobrenatural, siempre podemos tener fe en que Él pelea por nosotros como peleó por Israel. Es importante reconocer que la toma de decisiones es un acto espiritual. Es muy fácil tomar decisiones egoístas, pero esas nos alejan del camino angosto. Cada uno somos tentados conforme a nuestro propio pecado. Somos atraídos y seducidos, como dice Santiago, ¿verdad? La concupiscencia, después que ha sido concebido ese deseo, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Pero como hijos amados de Dios, tenemos el privilegio de buscar la dirección, de experimentar los milagros de su presencia, de su paz y de su provisión. No dejemos de orar, hermanos, y de buscar al Señor. Oremos. Señor, enséñame a buscar tu consejo antes de decidir. Ayúdame, Señor, a ser fiel a mis compromisos, como lo fue Josué. Ayúdame a actuar con rectitud, aunque sea difícil. Señor, dame un corazón dispuesto a sostener y apoyar a quienes dependen de ti. Fortalece mi fe, Señor, para confiar que tú ya has ganado mis batallas. Y obra en mí, Señor, con tu poder, donde mis fuerzas ya no alcancen. Enséñame a orar con fe, creyendo que para ti nada es imposible. Señor, ayúdame a descansar y que no estoy yo solo en la lucha. Tú peleas mis batallas. Amén. Y eso es lo que nos dice Dios. Y también tenemos tarea. Oremos, dice, por los miembros de nuestro grupo, de nuestra familia, que estén tratando de tomar decisiones importantes. Oremos juntos. Y damos a Dios que los guíe, que les dé esa paz, que confíen en Él. Número 2. Muchos cristianos se lamentan de las decisiones que tomaron en el pasado. Hay que pedirle al Señor que les dé esas oportunidades de una mejor perspectiva, que puedan ver más claramente su situación y también que les aliente a seguir, que estén luchando quizás con algo que les estorbe, quizás ellos están luchando con el arrepentimiento y con el reconocer que se equivocaron y por qué se equivocaron, pero que sea Dios dándoles esa oportunidad de corregir sus pasos. Y también, hermanos, hay que buscar esta semana la oportunidad de compartir este mensaje poderoso de Proverbios 3, 5 al 6, cuando nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias, Señor, te damos. Amén, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima.